Si verifican ustedes con su propia experiencia, díganme, ¿cuántas veces hablan conforme a su vida natural? Y no me refiero a que hablen de cosas malas. Hablamos de cosas buenas, pero de forma natural. Hoy es muy fácil ayudarle a otros a hablar bien, a que se mejoren en su comportamiento o en su ética o moralidad. Eso es muy fácil, pero para vivir una vida absolutamente en resurrección, necesitamos proseguir. Proseguir a esa meta a fin de llevar una vida totalmente fuera de la vieja creación y absolutamente en Dios. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. El Estudio Vida de Filipenses de hoy es uno de un profundo significado. En el capítulo 3 de Filipenses, versículo 14, Pablo dice: prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. La búsqueda espiritual de Pablo tenía una meta particular y tenía la esperanza de un premio específico. Pablo había recibido la salvación eterna hacía mucho tiempo, así que dicha meta y dicho premio tienen que ser algo más que la esperanza de vivir eternamente. Es por eso que en este programa exploraremos en qué consistía la meta y el premio que Pablo buscaba, los cuales deben ser también lo que nosotros anhelemos. Para darnos sus comentarios, nos acompaña en esta ocasión Miguel Nájera. Saludos, Miguel. Gracias, hermano Víctor. Este tema es tomado de Filipenses 3. El asunto de la meta y el premio afecta nuestra condición actual y también nuestra condición futura en la próxima era, que no es la eternidad, sino la era del reino. Confiamos que este tema nos ayudará a todos con relación al enfoque de nuestra vida espiritual. Miguel, quisiera darle lectura a los versículos 10 al 14 del capítulo 3. Estos dicen así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, configurándome a su muerte, si en alguna manera llegase a la superresurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que haya sido perfeccionado, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya asido, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Bueno, hermano Miguel, después de esta lectura de estos versículos, ¿podría usted comentar algo a fin de prepararnos para el tema de hoy? Pablo dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo. Esto habla de un ejercicio espiritual activo. El enfoque lo encontramos en dos palabras cruciales, contenidas en el versículo 14, meta y premio. Debemos saber cuál es la meta hacia la cual nos dirigimos, ya que lo que nos motiva a proseguir es el premio. También debemos saber en qué consiste este premio, especialmente en términos experimentales. Para así, por la gracia del Señor, olvidemos lo que queda atrás, nos extendamos a lo que está delante y prosigamos a la meta, como lo hizo Pablo. Bien, con esta introducción estamos listos para nuestro estudio Vida de Filipenses de esta ocasión. Adelante con Witness Lee. Pursue toward the goal for the prize. Hoy hablaremos de proseguir a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto. Hay una meta, y esta es para obtener el premio.
Si llegamos a la meta, recibiremos el premio. Así que son dos cosas. ¿Cuál es la meta y cuál es el premio? La meta es Cristo y el premio también es Cristo. Cristo es todo, ¿correcto? Pero la Biblia nunca es muy simple. Si uno lee estos 4 versículos, del 10 al 14 de Filipenses 3, veremos que sin duda alguna, el versículo 14 es una conclusión de esta sección, ¿verdad? Y vemos una expresión que es sinónima a Cristo. ¿Y cuál es esta expresión? Esta es la superresurrección. Primeramente, en el versículo 10, leemos a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Estas palabras claramente indican que si hemos de conocer a Cristo, debemos conocer su resurrección. ¿Realmente comprendemos esta expresión, la resurrección? Miren, Cristo existía en la eternidad y luego se hizo hombre mediante su encarnación. Después fue crucificado y sepultado. ¿Y entonces qué ocurrió? Esa crucifixión y esa sepultura simplemente lo introdujeron a otra esfera. Esa esfera está en la resurrección. Hoy Cristo está en resurrección. En el día de su resurrección, los ángeles le dijeron a las mujeres que lo buscaban en su tumba que Cristo ya no se hallaba en la tumba. ¿Dónde estaba? Estaba en resurrección. Ya que Él está en resurrección, si no lo conocemos allí, será muy difícil conocerle. Pablo nos ayuda aquí a conocerle no solo en su encarnación, ni solo en su muerte, sino que aún más, que lo conozcamos en su resurrección. Oh, que le conozcamos a Él y el poder de su resurrección. Qué tremenda sección del estudio vida acabamos de escuchar. Me gustó mucho lo que Witness Lee dijo al final. Él dijo que si no conocemos a Cristo en su resurrección, es difícil conocerlo. Ahora, ¿en qué consiste este conocimiento? Y también nos podría decir qué es conocer a Cristo en resurrección. Es bueno saber que Cristo resucitó y alabarlo por ello. Pero debemos saber y entender dónde está Cristo ahora. Por un lado, Cristo está a la diestra de Dios el Padre, y Cristo como el Espíritu vivificante está en nuestro espíritu. Pero en Filipenses 3 se habla de un lugar particular donde está Cristo, y es un lugar en la esfera, el ámbito de la resurrección. El Cristo a quien Pablo seguía en este capítulo era un Cristo resucitado, quien está en la esfera de la resurrección. Por tanto, si no conocemos a Cristo en su resurrección, y si no comprendemos que Él está en resurrección, sería muy difícil conocerlo. Es posible que sepamos algo acerca de Él. Es posible que abracemos ciertas verdades bíblicas en cuanto a Él. Y esto es excelente. Pero lo que deseaba Pablo era conocerlo a Él, conocerlo en la experiencia. Esto requiere que lo conozcamos en la esfera de resurrección en la que Él está ahora. Así que debemos saber qué es esta resurrección. ¿Qué significa conocer a Cristo en resurrección? Entonces podremos avanzar y tener un conocimiento interno, subjetivo de Cristo, el cual buscaba Pablo en este capítulo. Así que todos los cristianos debemos conocer al Cristo resucitado y estar en la esfera de la resurrección. Muy bueno. Volvamos entonces a Witness Lee. Our resurrection means what? ¿Qué quiere decir la To superresurrección? get out of anything of the old creation. Quiere decir salir de todo lo de la vieja creación y además deshacerse, soltar todas las cosas de la vieja creación. Esto es por el lado negativo, y por el lado positivo quiere decir ser introducido en Dios. Por ejemplo,
Lázaro ciertamente resucitó, pero nunca salió de la esfera de la vieja creación, ni tampoco fue introducido en Dios. Y al final de la era de la vieja creación, aún los incrédulos, los que hayan muerto, serán resucitados, y ellos también participarán de cierta clase de resurrección. Pero esa resurrección no los sacará de la vieja creación, ni tampoco los introducirá en Dios. Solamente hay una clase de resurrección que nos saca de la vieja creación y nos introduce en Dios, y esta es la resurrección de Cristo, que es la superresurrección. Cristo es el único en todo este universo que se halla fuera de la vieja creación. Primeramente, Él entró en la vieja creación y se quedó allí al menos por 33 años y medio. Luego, su resurrección lo sacó de la vieja creación. Él mismo cargó la vieja creación sobre sus hombros y la llevó a la cruz y la clavó en la cruz. Hallelujah. ¡Aleluya! He is the unique one. Él es el único en todo el universo que se halla absolutamente fuera de la vieja creación. Y Él es el único que está completamente en Dios. Amen. Whatever he is, whatever Todo lo que Él dice y todo lo que hace, todo lo que Él tiene, está absolutamente en Dios. Esta es la superresurrección. Y ustedes y yo, si vamos a conocer hoy a Cristo, es necesario que conozcamos esta clase de resurrección. Y no solo conocerla, sino llegar a la superresurrección. Los que leemos la Biblia sabemos que no solo Lázaro resucitó, sino que tanto los creyentes como los incrédulos serán resucitados un día. Y esto es algo automático y universal. Claro, es obvio que a lo que Pablo se refiere aquí no es esta clase de resurrección como meta, pues esto no tendría sentido. Pero, ¿qué es la resurrección que nos libra de la vieja creación y nos introduce en la nueva? ¿Podría hablarnos de eso? Si la resurrección de la que Pablo habla aquí fuera la resurrección general, la cual los creyentes y los incrédulos experimentarán en el futuro, no sería necesario que Él la persiguiera. Esta resurrección que uno puede buscar tiene que ser una resurrección particular. Y esta resurrección es Cristo mismo en resurrección. Lázaro realmente resucitó, pero esa resurrección no lo sacó de la vieja creación, ni lo introdujo en Dios. Sabemos también, según Mateo, que algunos santos de Dios fueron resucitados cuando resucitó el Señor, y se aparecieron en la ciudad. Pero ellos tampoco fueron librados de la vieja creación ni introducidos en Dios. Cristo murió como hombre en la vieja creación y le puso fin, le dio muerte. Cuando resucitó, Él como Dios hombre, en especial en su humanidad, salió de la vieja creación y fue introducido en Dios. Esta resurrección es extraordinaria. Pablo la llamó la superresurrección. Esta resurrección es algo a lo que uno puede llegar. De lo contrario, aunque somos creyentes y ciertamente seremos resucitados un día, hoy no seremos librados de los efectos de la vieja creación, ni tampoco seremos introducidos en Dios en lo que respecta a nuestra experiencia. Así que Pablo deseaba conocer una resurrección particular, intrínsecamente relacionada con Cristo, y en esta resurrección, Pablo entendía que sería librado de la esfera de la vieja creación e introducido en Dios, introducido en la esfera de la nueva creación en resurrección. Según la economía de Dios, tarde o temprano, todos los creyentes que Dios escogió, redimió y regeneró, seremos seres que estaremos en resurrección para ser parte de la nueva Jerusalén, la cual es una entidad divino-humana totalmente en resurrección. Así que no es cuestión de si seremos introducidos en la resurrección, sino de cuándo lo seremos. Si no perdemos el tiempo y oportunidades durante nuestra vida, sino más bien que vamos en pos de la experiencia de entrar en la superresurrección ahora. Disfrutaremos esto como una porción especial, como un premio en la era venidera. Esto es un asunto crítico en la búsqueda de Cristo, en nuestro conocimiento de Cristo, en experimentar a Cristo y en ganar a Cristo conforme a la economía de Dios.
Si llegamos a la superresurrección como meta ahora, esta resurrección, que es la meta, será en la era del reino nuestro premio. Amén. Qué buen incentivo nos da Dios de poder lograr un premio tan precioso, el estar en la super resurrección. Bien, volvamos a Witness Lee para el segmento final de este estudio vida. Years ago, when I was young, Hace años, cuando yo era joven, I was wondering why it was so hard for Paul to attain to this goal. pensaba, ¿por qué era tan difícil para Pablo lograr esta meta? ¿Qué estaba haciendo él? Cuando él dijo, prosigo a la meta, ¿cuál era el problema que tenía? No podía conocer esto. En ese entonces, yo pensaba que era debido a las persecuciones, a que la gente lo atacaba, a que le impedía correr la carrera cristiana. Pero ese entendimiento no me dejó satisfecho. Años más tarde, aprendí por mi propia experiencia a lo que se refería. Santos, déjenme decirles esto, que es fácil vencer la oposición. En 1943 yo fui perseguido por el ejército de los japoneses que invadieron la China. Ellos me encarcelaron en la prisión y cada día, me torturaban. Pero yo vencí eso. No me molestó, no me subyugó. Pero les digo, que yo no ame a mi esposa en forma natural. Yo no me atrevo a decir que he tenido éxito en esto todavía. Si verifican ustedes con su propia experiencia, díganme, ¿cuántas veces hablan conforme a su vida natural? Y no me refiero a que hablen de cosas malas. Hablamos de cosas buenas, pero de forma natural. Hoy es muy fácil ayudarle a otros a hablar bien, a que se mejoren en su comportamiento o en su ética o moralidad. Eso es muy fácil, pero para vivir una vida absolutamente en resurrección, necesitamos proseguir. Proseguir a esa meta a fin de llevar una vida totalmente fuera de la vieja creación y absolutamente en Dios. Todo lo que digamos debe encontrarse en resurrección. Esto no es un asunto de hacer algo correcto o incorrecto. No se preocupen de eso. Se trata de si nos hallamos en la resurrección o no. El hecho de que yo ame, si no está en resurrección, no lo haré. Esta es la vida que se halla en la superresurrección, que no contiene ningún elemento de la vieja creación, sino que está lleno de Dios. Cuando hay una persona así, les digo, cuando dice algo, la gente siente como que es Dios. Y esto es así. Este vivir es el vivir en la superresurrección. Esto es lo que Pablo quiere decir aquí al decir, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, si en alguna manera llegase a la superresurrección. Pero hermanos, yo mismo no considero haberlo ya logrado, pero aún prosigo a esa meta, la meta de la superresurrección, la meta de llevar un vivir absolutamente que está fuera de la vieja creación y que está completamente en Dios. Qué maravilloso ha sido esto. ¿No cree usted que es una meta maravillosa llegar a la super resurrección? No hay duda que estas palabras suenan como otro idioma. Por lo general, los creyentes, en cuanto a su conducta cristiana, piensan esto. ¿Estará bien o mal? ¿Concuerda con la Biblia o no? Yo no recuerdo haber oído antes que debemos amar a nuestro cónyuge en resurrección, que debemos servir al Señor en la nueva creación en resurrección. Esto es como territorio nunca antes explorado, algo que nos estorba en nuestra vida natural, o sea, la vida humana con la cual fuimos criados. Y es muy difícil ser libres de esta vida en términos prácticos. El hermano Lee dijo que le era más difícil vencer el amor natural por su esposa que la misma persecución mientras estuvo en la cárcel. Estas palabras resaltan la necesidad de tener un entendimiento espiritual de lo que es estar en resurrección y cómo la resurrección es contraria a la vida natural.
Así que para Pablo, conocer a Cristo era conocer la superresurrección. Porque la superresurrección es de hecho Cristo mismo en resurrección, Cristo en Dios. Y cuanto más conocemos a Cristo en resurrección de esta manera, más somos rescatados de la vida natural y de la vieja creación. Y más somos introducidos en Dios y vivimos en Dios. Todos debemos aprender de Pablo y proseguir a la meta. Y esa meta es una resurrección especial. Cristo en resurrección, la superresurrección. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermano Miguel, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa y esperamos verle muy pronto. Gracias por la invitación. Ahora, a nuestros radioyentes, quisiera mencionarles que para que profundicen en este material, quisiera recomendarles los mensajes impresos del estudio Vida de Filipenses, el cual consta de un juego de 3 tomos, que les serán de mucha ayuda. El libro de Filipenses trata de la experiencia subjetiva de Cristo y de cómo podemos entrar en lo que Dios ha preparado para nosotros. En estos 62 mensajes del estudio Vida de Filipenses, Witness Lee abre el libro para mostrarnos cómo podemos vivir a Cristo, cuando dice porque para mí el vivir es Cristo, y cómo en cualquier circunstancia podemos disfrutarlo y magnificarlo. El estudio Vida de Filipenses es un juego de 3 tomos que nos muestran las riquezas profundas de la epístola y nos llevan versículo tras versículo para entender todo lo que contiene. Al final de estos mensajes, el hermano Lee dio 7 mensajes solo de una palabra, solo de la palabra gentileza, que fue traducida en la versión Recobro como comprensivos en Filipenses 4. ¿Se imaginan que el hermano Lee dio 7 mensajes para entender el significado solamente de esta palabra? Este es un estudio para todos los que desean profundizar en la epístola de Pablo a los Filipenses. Pueden obtener este juego de 3 libros y 62 mensajes en el estudio Vida de Filipenses por Witness Lee. Pídalo en su librería cristiana o llámenos para decirle cómo puede obtenerlo. El estudio Vida de Filipenses por Witness Lee. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro.
Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental.